Hola, mi nombre es Edison Duván Ábalos Flores. Soy docente de la maestría en Educación con mención en Enseñanza de la Lengua y Literatura de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Hoy, en este espacio, les propongo que reflexionemos acerca de cómo el cuadro Las Floristas Indias, pintado por Camilo Egas hacia 1916, propuso una ruptura en el modo de representar al indígena en Ecuador. Para ello, empecemos primero identificando de qué manera era representado el indígena antes de Camilo Egas, o sea, cuál era la representación del indígena que predominaba en el siglo XIX y en los siglos anteriores. Empecemos diciendo que esta representación del indígena en la plástica era realizada muy especialmente por expedicionarios europeos y por costumbristas nacionales. Estas personas se dedicaban a pintar, a retratar a los indígenas que encontraban en las comunidades o en los caminos rurales, para luego publicar estas pinturas en libros de viajes donde contaban sus experiencias o en álbumes costumbristas donde intentaban a partir de la pintura describir las prácticas y costumbres de estas comunidades. Este tipo de representación de los expedicionarios europeos y costumbristas nacionales ha sido muy estudiada por Jitse Fitzel en varios documentos. Uno de esos documentos que ustedes pueden encontrar en línea se encuentra aquí referenciado para que lo consulten. Pues bien, digamos entonces que las representaciones que elaboraban estos expedicionarios europeos y costumbristas nacionales se caracterizaban principalmente por mostrar a un indígena descontextualizado. O sea, se pintaba al indígena sin indicar cuál era su medio de vida, en qué paisaje se encontraba, dónde residía, a qué comunidad pertenecía, qué sentimiento lo invadía. En fin, se representaba al indígena sin mostrar el contexto al cual él pertenecía. Esta descontextualización del indígena lo que estaba haciendo en última instancia era objetivizarlo. O sea, esa descontextualización lo que hacía era convertir al indígena en un objeto, convertirlo representado en un objeto, robarle su subjetividad, arrancarlo de su vida, arrebatarle aquello que lo convertía en sujeto. Tenemos entonces que los expedicionarios europeos y los costumbristas nacionales representaban al indígena de una manera descontextualizada, lo cual le arrancaba su subjetividad y lo convertía en objeto. Veamos ahora lo siguiente. Otro tipo de representación del indígena era la que realizaba por aquel mismo tiempo el fotógrafo José Domingo Lazo. Este tipo de representación fotográfica de este fotógrafo en particular ha sido muy estudiada de una manera rigurosa e iluminadora por François Lazo en la tesis titulada La huella invertida, una tesis que también dejamos aquí referenciada en la pantalla para que ustedes la consulten y la descarguen. Este fotógrafo, José Domingo Lazo, trabajaba entre muchas otras cosas haciendo fotografías de tipo antropométrico por encargo del gran antropólogo e historiador Jacinto Gijón y Caamaño. Una persona, un estudioso del indigenismo cuyas investigaciones resultan hoy fundamentales en el campo de la antropología y de la historia. Entonces, digamos que el fotógrafo José Domingo Lazo realizaba estas fotografías a los indígenas con fines antropológicos. Su objetivo era principalmente retratar al indígena para que Jacinto Gijón y Caamaño posteriormente realizara mediciones comparativas del tamaño de sus cabezas, del tamaño de sus cuerpos, de los diferentes tipos de razas, digamos entre comillas, a la que pertenecían estas personas.
caracterizándolos fisiológicamente y tipificándolos corporalmente. Entonces, estas fotografías de José Domingo Lazo, al igual que los dibujos de los expedicionarios europeos y de los costumbristas nacionales de los cuales hablamos, también descontextualizaban al indígena, sin mostrarlo en un territorio, sin mostrarlo en una comunidad, sin mostrarlo en un paisaje. Ahora bien, estas fotografías, a diferencia de las representaciones pictóricas de los expedicionarios europeos y de los costumbristas nacionales, estas fotografías, repito, mostraban al indígena ya no solamente concebido en la representación como un objeto, sino que en estas fotografías además se lo concebía como un objeto de estudio. Es decir, esa representación fotográfica se hacía para someter al indígena a una violencia epistémica, donde se lo clasificaba y se lo tipificaba. El indígena en esas fotografías ya no solamente era objeto, sino que era un objeto estudiado por otra persona que se consideraba a sí mismo epistémica, moral y racialmente superior. En estas representaciones, el indígena es tratado, haciendo una analogía, tal cual como el entomólogo trata a un insecto clavándolo con alfileres en su tablero de corcho. Un indígena descontextualizado, sin espacio ni tiempo, objetivado hasta llegar al extremo de borrarle todas sus huellas, todos sus rasgos, toda su subjetividad. Bueno, aparte de estos tipos de representación, había otra representación del indígena que se realizaba con fines propiamente turísticos, con el propósito de promocionar a Ecuador en el extranjero, especialmente en Europa. Esta representación de la que les hablo consistía también en fotografías tomadas por José Domingo Lazo, pero estas fotografías se enfocaban en lugares icónicos, tradicionales, turísticos, que mostraban ese Quito colonial. Lo que sucedía en estas fotografías es que cuando aparecía algún indígena que accidentalmente había quedado en el encuadre de la foto, lo que hacía José Domingo Lazo era raspar la placa del negativo para borrar al indígena. En algunos casos, José Domingo Lazo lograba borrar al indígena para que, desde su criterio, esa presencia del indígena no dañara la promoción turística del Ecuador. Ustedes pueden ver aquí en las imágenes que tenemos en pantalla, ustedes pueden ahí notar la imagen borrada de los indígenas, una raspadura, un tachón, una mancha que, según el estudio que hace François Lazo, se presentaba como si se tratara de un fantasma que hace ruido en la fotografía. Una mancha, un raspón que se resiste, sin embargo, a desaparecer y que queda en la foto como huella de esta infamia, de esta representación denigrante. En otros casos, el fotógrafo José Domingo Lazo, al no poder borrar al indígena raspando la placa, lo que hacía era pintar sobre la imagen fotográfica, justo en el lugar donde estaba el indígena, ahí pintaba mujeres de corte parisino, mujeres sacadas de cuadros de los impresionistas franceses como Manet, Renoir, Edgar Degas y Paul Cézanne, entre muchos otros. Entonces digamos que esta representación del indígena era más dramática que las anteriores, porque ya no se le concebía al indígena como un objeto de estudio desubjetivizado, despersonalizado, sacado de su contexto, sino que ahora además se lo concebía como aquello que podía destruir la belleza de la nación, como aquello que no merecía ser representado, como un fenómeno que debía dejar de existir, como un ente que no tenía derecho a ser representado, es decir, no tenía derecho a esa posibilidad de existencia. Pues bien, digamos entonces que hay tres aspectos fundamentales y básicos en los cuales Camilo Egas rompe con esa tradición de representación que hasta aquí hemos revisado someramente.
Y digamos que esos tres aspectos fundamentales y básicos le sirven a Camilo Egas para instalar, para generar una nueva manera de representar al indígena. Veamos cada uno de esos tres aspectos muy rápidamente. Primero, la cualidad de las floristas indias es que Camilo Egas le crea un contexto al indígena. Camilo Egas nos muestra que estas mujeres indígenas pertenecen a una comunidad. Nosotros podemos ver a estas mujeres llevando flores para realizar un ritual de adoración al sol. Es decir, Camilo Egas nos muestra al indígena con su sistema de creencias. Este indígena está vitalizado en el sentir de su comunidad. Este indígena está ejerciendo unas prácticas sagradas que hablan de sus creencias, de sus sentimientos y emociones. No es un indígena sin comunidad como el de las representaciones anteriores. Este indígena representado por Camilo Egas está insertado en un ritual sagrado, está contextualizado socialmente como parte de una comunidad con prácticas, valores y rituales. Vamos a ver ahora la segunda cualidad de las floristas indias. Esta segunda cualidad es que el indígena aparece insertado en un paisaje. En este caso, él aparece en el sector del Nayón, al sur de Quito, con dos cerros tutelares presentes ahí al fondo del cuadro, el Atacazo y el Corazón. Pero no es solamente la presencia de estos dos cerros y del sector de Nayón, no. Es que también ustedes pueden observar la manera en que ha sido dispuesta la composición de la pintura. Las mujeres están sobre el paisaje, mostrando así que ejercen una dominación sobre ese territorio. Es decir, el indígena es representado como amo y señor del contexto en el que se encuentra. Veamos ahora la tercera cualidad de las floristas indias. Esta tercera cualidad tiene que ver con que la identidad indígena está situada en la historia. Es decir, Camilo Egas no crea una identidad indígena arcaica, precolombina, no crea una identidad de un buen salvaje que no ha sido tocado por lo occidental, una identidad de un primitivo supuestamente no contactado. No, de ninguna manera hace eso Camilo Egas. Lo que él hace es mostrarnos que esta identidad indígena está insertada, hace parte de la historia, hace parte de todos aquellos sucesos, devenires, invasiones, conquistas, migraciones y contactos que a lo largo del tiempo se han presentado de manera incesante en nuestro continente. Lo que hace Camilo Egas es mostrarnos que la identidad indígena tiene carga histórica. Y eso lo hace por medio de la vestimenta de estas mujeres. Si ustedes observan detenidamente, pueden ver que se trata de faldas estilo anacos, que tienen fajas, que en su corte y confección nos remiten a lo occidental, a lo español, pero que en los detalles de la bisutería tienen conservados pictogramas y símbolos que nos remiten a los emblemas y textualidades oralitegráficas de los pueblos amerindios. Entonces, lo que hace Camilo Egas es amalgamar, combinar lo occidental y lo amerindio para demostrarnos que esa es la identidad indígena. O sea, que la identidad indígena no es una pureza arcaica, mítica, una pureza desaparecida con la llegada de los españoles, no. Lo que nos demuestra Camilo Egas con este cuadro es que la identidad indígena es una verdad presente en nuestro ahora, fluyendo en la historia, moviéndose en el transcurso del tiempo. Estos tres aspectos que acabo de mencionar generan en este cuadro una ruptura con el modo de representar al indígena. Esta pose de los pies de las floristas indias obedece indudablemente al canon de belleza estipulado por la escultura clásica de la Grecia antigua. Esa pose es exactamente la misma pose en que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, los pies del discóbolo, los pies del mirón de Eleutérea, los pies del doríforo, los pies del Amazonas, los pies del diadumeno, todas estas esculturas de Policleto y muchos otros.
por mencionar apenas unas cuantas esculturas representativas de la antigüedad clásica. Entonces, para cerrar, digamos que la representación del indígena propuesta por Camilo Egas no solo desafió esa normativa imperante en su época, sino que además construyó una posibilidad pictórica que a la postre fue aprovechada ampliamente por sus sucesores. La existencia años después de un cuadro como El Carbonero de Eduardo Kingman, una novela como Huasipungo de Jorge Icaza, la existencia de estas obras, la representación del indígena en nuestras obras, solo puede ser entendida por esa brecha que empezó a abrir Camilo Egas para que el indígena fuera concebido, visibilizado y representado como algo valioso en las más altas esferas de las expresiones artísticas. Si ustedes quieren que sigamos reflexionando acerca de cómo esta representación del indígena degeneró después de Camilo Egas, les esperamos en la Maestría en Educación con mención en Enseñanza de la Lengua y Literatura de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Ahí nos vemos.